Soy investigador forense. Mi especialidad es la antropología, que consiste en la recolección de pruebas para su presentación en un juicio y la identificación de restos óseos humanos. Cuando salí de la oficina del forense en 1995, trabajé durante 2 años y medio para Naciones Unidas. Y desde entonces, 1998, trabajo en Médicos Pro Derechos Humanos. Dirijo el Programa Forense Internacional y he representado tanto a Naciones Unidas como a Médicos Pro Derechos Humanos en Afganistán, Irak, Sierra Leona, Sri Lanka, Somalia y muchos otros lugares del mundo. No quiero que se derrame sangre, ni la de un Ogoni, ni la de los extranjeros que nos acompañan. Kensaro Wiwa era novelista, ecologista y activista pro derechos humanos. Procedía del área del Delta de Nigeria, rica en petróleo, y fue fundador importante del grupo Mosop, que es un movimiento del pueblo Ogoni. Uno de los puntos principales al que se enfrentaba el grupo era la petrolera Shell y lo que se percibía como un atropello contra esa zona en busca de la riqueza del petróleo. Vi a Ken el 21 de marzo de 1994. Vino a Ogoni para celebrar un mitin pacifista en varias comunidades. Fue a 2 de ellas, pero la policía evitó la celebración del mitin en ambos lugares y le acompañó a su despacho de Port Harcourt. Ese mismo día, 4 de nuestros jefes murieron en un pueblo llamado Gianco. Unas horas después de esos asesinatos, Ken fue detenido en su casa de Port Harcourt, siendo confinado en un campo de concentración del ejército durante 17 meses, tras los cuales el gobierno militar de Nigeria instauró un tribunal propio, condenándole a muerte. Fue ahorcado el 10 de noviembre de 1995. Ni la de un Ogoni, ni la de los extranjeros que nos acompañan. Empezaremos por examinar los restos guardados en una caja cerrada y sellada con un candado. Vemos que el candado está intacto. Es posible que se hayan producido cambios en los huesos tras la muerte, debido al entorno. Esta zona concreta del cementerio está muy en contacto con el agua, y los huesos han estado en un entorno muy húmedo. No estoy seguro de cuál será el pH de la zona, pero provoca cambios ostensibles post-mortem en los huesos. Muy bien.
¿Ya lo tienes? No. Por ahora no sabes cuál de ellos es Kensaro. No, sé quién es. Ajá. En 2002 tomé muestras de ADN. Los resultados confirmaron su identidad. Pero también tenía cierta idea de quién era, porque cada persona lleva sus adornos, o quizá una dentición parcial, o una fractura de huesos que yo conozco. Pero esa es una identificación circunstancial, no científica. Parte del retraso se ha debido a tener que buscar el ADN, conseguir el dinero para volver, etc. Hablé con mis padres y les prometí que Ken regresaría a casa. Pero lo que no me esperaba era una vuelta así. Pensé que lo soltarían vivo. Pero tras la ejecución, y aunque fuera muerto, Ken debía volver a casa. Es nuestra costumbre. Nosotros no abandonamos los restos de nuestros seres queridos. Fue una experiencia muy complicada. Por supuesto, me interesa mucho como fenómeno que era en África. Su notoriedad. Pero no olvidemos que murieron 8 personas. Y él era uno de 8. 8 seguidores. Que murieron esencialmente por las mismas convicciones. En noviembre de 2004, realicé mi tercer y creo yo último viaje a Nigeria para este proyecto que dura ya 4 años. Ya podemos devolver los restos de Kensaro Wiwa a su padre de 101 años, que está muy débil físicamente, pero con un espíritu muy fuerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Es Bill. ¿Recuerdas que ya había venido en otras ocasiones? Sí, sí, recuerdo su cara. Sí. La última vez que vine fue a sacarle sangre. Sí. ¿Sabe que hoy traemos a Ken a casa? Sí. Me alegra mucho recibirte esta tarde. Gracias. Eso es lo que veo. Vivo cada día en la casa de Dios. Te agradezco todo lo que haces. He tenido mucha ayuda. Su ayuda, la de Owen, me han ayudado muchos. Nadie hace este trabajo solo. Este tipo de trabajo no lo puede hacer uno solo. Somos muchos. Te lo agradezco. Os lo agradezco a todos vosotros. De nada. De nada. Cualquier persona merece recuperar a sus hijos. Por eso se lo traigo. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Sobre cómo lo encontramos o algo así? Estaba en paz, más de lo que creía. Nosotros siempre estaremos con usted, en todo lo que haga falta. Así es como me gusta que sea. Siempre me has querido contigo en todas tus tareas. Esta gente ha venido por amabilidad y ellos irán al paraíso también por su amabilidad. Amén. Amén.
En el paraíso nos reuniremos todos. Amén. ¿Quieres un trago, Bill? Solo si a tu padre le parece bien. Mi padre lo ha bendecido. Entonces, de acuerdo. Con la bendición del Padre. Gracias, te lo agradezco. Gracias. De nada. Murió pocos meses después, con el consuelo de haber recuperado a su hijo. Mi padrastro era mecánico. Mi madre trabajaba a veces de camarera y otras veces lavaba ropa. Gran parte de mi vida, sobre todo los fines de semana y después de clase, la he pasado en bares. El camarero, por supuesto, me echaba de allí a las 12, a la 1, y luego esperaba a mis padres en casa. Muchas veces no podíamos pagar el alquiler, por eso tuvimos que mudarnos a otro sitio. Y hemos vivido en distintos lugares, en Minnesota, sin electricidad, con suelos sucios, cosas así. Sí, sin nevera ni nada parecido. Recuerdo a unos hombres que traían una gran caja de hielo. Quizá la mayoría vivía así en mi región entonces. En muchas partes de Estados Unidos ocurría lo mismo. Es un país muy grande e ingenioso, pero el desarrollo no llega por igual a todas las regiones. Pasaba mucho tiempo solo. Sí, tenía padres, pero ellos estaban ocupados. Por eso he pasado mucho tiempo solo. Y muchas veces me dejaban al cuidado de otra gente, diciendo que volverían a casa esa misma noche. Y podían no volver en una semana o varios días. Siempre he echado de menos a mi madre. Me preocupaba por ella. En 1974 hubo un conflicto en Chipre que provocó la división de la isla en la zona norte, turco-chipriota, y la del sur, greco-chipriota. Como resultado de aquel conflicto, aún hay 2.000 desaparecidos en el norte y entre 300 y 400 en el sur. Iniciamos nuestro proyecto aquí en 1999 y exhumamos restos de 2 cementerios, Santa Elena y La Catamia. Hoy hemos identificado a unos 140 de entre esos muertos y desaparecidos. En 1974 hubo un golpe de Estado, seguido por una invasión turca. Los turcos vinieron a Chipre a bombardearnos y saquear la ciudad.
No dudábamos de que era una invasión. Mi marido tenía 28 años cuando la radio llamó a filas. Fue a la guerra y lo destinaron en un cuartel en Agios Paulos. Cuando la invasión pasó a su segunda fase, lo destinaron al mismo cuartel y no volvimos a verlo. Mi marido no volvió a casa. Me refugié en Ayamarina Siliadu. Tenía entonces 3 niños pequeños, Andrea, Poppy y Cristina. Los dejé con mi hermana. Buscamos a mi marido por todas partes. En cuanto se fueron los turcos, fuimos a buscarlo a Agios Paulos. Pero no estaba por ningún sitio. Nadie sabía dónde estaba. Entonces mi madre se dirigió a Yorgos Sirgiris, el presidente del comité, y le preguntó qué pasaba, si mi padre estaba muerto y dónde estaba enterrado. Trajeron los expedientes y en ellos constaba que mi padre murió y fue enterrado en la Katamia. Ella se enfadó mucho y se negó a creerlo porque le parecía que le llevaban mintiendo 25 años. Los del comité y el gobierno, que llevaban 25 años en el poder. Quiero encontrar a mi marido. Podría ocurrirle lo mismo a otra persona. La heroína del grupo familiar es para mí una mujer llamada Andrula Palma, que buscó a su marido con persistencia, siempre pidiendo al gobierno más información sobre él. Sabe que lo enterraron en este cementerio. Creía que lo habían enterrado en esta zona. Y por fin, muy frustrada, salió con una amiga que también buscaba a su marido, creo que con un martillo. Empezó por aquí. Golpeó esta lápida y dijo que quería entrar en las tumbas. Conocíamos la existencia de exhumaciones realizadas en 1979 y 1981 por el ejército griego. Pero nos dijeron que la mitad de esos restos se devolvieron a las familias y la otra mitad están aquí en cajas, en el monumento conmemorativo. Había 57 cajas y cuando las abrimos creyendo que encontraríamos una persona en cada una, vimos que ninguna contenía un individuo completo y en muchas había huesos de varias personas, quizás de hasta 3. Estaban todos mezclados. Le he estado esperando porque no sabía nada. Pero yo esperaba a un hombre vivo. Cuando me dijeron que estaba muerto, yo también morí. O algo en mi interior murió. Me sentí fatal, como si hubiese sido idiota. Logramos identificar al marido de Andrula Palma en 2000. No estaba muy lejos de donde le habían dicho a su mujer que estaba.
¿Esa es su hija? Oh, es otra hermana. Bien, ¿cuántas hermanas tiene? Dígame cuántas. Conocí a Andrula Palma el día que empezamos a trabajar aquí. Sin saber yo quién era, vino hasta mí y me dijo, a través de un intérprete, que se alegraba mucho de que estuviéramos aquí y de que por fin se hiciera algo. Si esto hubiera ocurrido hace años, no habría vivido como una viuda y su vida habría sido distinta. Hay una diferencia entre enredarse en las emociones humanas, verse envuelto en ellas y sentir compasión por la gente y empatía por su situación. Si perdemos la distancia objetiva entre nuestro trabajo y sus observaciones, no somos tan efectivos porque nos implicamos emocionalmente. Los científicos deben permanecer objetivos y así trabajarán mucho mejor. ¿Cómo sobrelleva tanta compasión? Es mi respuesta. Cuando tenía 11 años, mi madre me metió a mí solo en un tren en Minnesota para hacer un viaje de 3 días hasta Oregón, a casa de mis abuelos. El mejor amigo que tengo de esa época y con el que mantengo más contacto es Fred Whitman. Vive con su mujer Mary en el campo, en el estado de Oregón. Hoy he venido muy deprisa. ¿Qué has...? Oh, ¿en serio? ¿Como un bólido? Sí, como un bólido. No te quepa la menor duda. Ah, Dios mío. Dios mío. Espero que no te parezca mal. No, no, en absoluto. Me parece muy bien. Es difícil filmarlo. Ah, que sí. Sí. Está menos orgulloso de lo que hace que nosotros. En cierto modo, no se le nota. Él es muy suyo. Y siempre ha sido así desde el colegio. Early one morning, I walked out alone. Looked down the street. No one was around, and the sun was just coming up over my home. On Hickory Street, in a little farm town. Ooh, ain't the morning light pretty? And one was called Early, and they sure named it right. Recibí una llamada de Duluth. Mi madre estaba en el hospital y debía ir a Minnesota. Me senté en el banco y me fijé en la papelera. Había un periódico. Lo cogí, no sé por qué. Y en la primera página, ahí estaba. Mujer apuñalada en un bar. Con la foto de un bar en la calle central. Y la apuñalada era mi madre. Así me enteré de su muerte. Entonces no supe qué hacer. Miré la guía de teléfonos y llamé a mi padre, que vivía allí. Tenía 5 hijos.
Le llamé y dijo, sí, ¿quién es? Era como la medianoche y yo dije, Bill. Él dijo, ¿Bill qué? Y yo dije, Bill, tu hijo. Y dijo, ¿dónde estás? Entonces vino a recogerme y me llevó a su casa. Ya conocía a los niños, había estado 1 o 2 veces y siempre le había visto a él porque tocaba en las salas de baile, el acordeón, el violín, la guitarra y además cantaba. Entonces fui al bar y ahí estaba Red, así lo llamaban. Era mecánico y pelirrojo. Estaba sentado en el bar, el típico bar con cabezas de ciervo en la pared y grandes jarras de huevos en vinagreta. Bebía cerveza. Y lo primero que me dijo fue, este es el taburete en el que se sentaba tu madre cuando la apuñalaron y bla, 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 bla. Me llevó a su casa, un apartamento de 1 habitación. Siempre vivían en apartamentos alquilados. Me llevó allí. Cogí un vestido y lo llevé a la funeraria, y cuando la pusieron en el ataúd, llegaron todos sus amigos borrachos. Fue algo estupendo. ¿Cómo afectó a tu vida la experiencia del brutal asesinato de tu madre? Nunca he pensado que influyera en mi vida. Me pareció algo que ocurrió, algo que viví. Probablemente me enseñó a ser más compasivo con aquellos que pasan por la misma situación. Cualquier muerte súbita, la más frecuente en la oficina forense, es muy traumática para la familia y para los seres queridos. Es muy importante en la actividad forense, sobre todo al investigar una muerte, el ser considerado y apoyar y ayudar a las familias para que pregunten todo lo que quieran saber y podamos contárselo. Es muy modesto. Él no... Hay que oír lo que algunos dicen de mí. No creo que yo sea modesto. Pues lo eres, sí. Solías levantarte a las 3 de la mañana y comprobar que todos estaban trabajando. ¿A qué digo la verdad? ¿Sí? Sí, es cierto. Sí, y en más de una ocasión. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? No sé dónde está, debo buscarlo. La revista. Sí, la revista. Esto es de Giles. Giles Pérez. Y dice, estuve con Bill el otoño pasado, cuando dirigía casos forenses para el Tribunal de Guerra de La Haya. Tuvo que separar unos cuerpos de otros y supervisar su exhumación. Bill lo dio todo en cuerpo y alma para brindar pruebas a la justicia. Con su ingenio agudo, sombrero horrible y ropa oliendo a muerto, es para mí lo más parecido a un héroe de nuestro tiempo. Vaya, qué profundo. Sí, menudos elogios, Bill. Era el primer juicio internacional después de Nuremberg. Se juzgaban delitos internacionales. Era la primera vez que se realizaban investigaciones forenses de esa magnitud. La primera vez en la historia. Mi cometido en 1996 fue de asesor forense de Naciones Unidas con respecto a... Me contrataron por Ruanda, pero acabé haciendo lo mismo en Bosnia. Were you able to come to any opinion regarding whether or not any of the individuals died at or were shot at the location of the grave? In grave number
NSK2, the grave containing the 19 individuals. Some were in kneeling positions, some were in sitting positions with their heads slumped forward, and these were positions that, in my experience, we would not encounter by individuals being thrown into a grave. It would be my opinion that they most likely were in the positions in those graves and shot in the grave. Professeur Hagland, vous allez répondre maintenant aux questions que Maître Wisnitz va vous poser du côté de la défense. Maître Wisnitz, c'est à vous. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ukoliko je to, na osnovu kojih parametara je onda utvrđeno da se kod svih leševa radi o ubistvu? Da li neke od uzroka smrti mogu biti samoubilačkog ili zadesnog porekla? I just would like again to point out that it's also difficult. I have investigated many suicides. I have never seen an individual with their hands bound behind their back shoot themselves multiple times. Many of these people have multiple injuries which are totally inconsistent with the circumstances of suicide. Estas tumbas supusieron un descenso literal a los infiernos, porque muchos de los cuerpos estaban, como nosotros decimos, saponificados. Aún había tejidos en ellos, se apreciaban tatuajes, barbas, se distinguía a la persona y el olor era horrible. Podíamos trabajar 12 horas al día, volver, dormir en una tienda, limpiarnos como podíamos y volver al día siguiente, y casi parecía que Bill y su equipo, en cuanto llegaban a la tumba, se convertían en Alicia atravesando el espejo hacia un mundo totalmente distinto y horrible. Ya sale. Ya está, ya viene. Ya lo tenemos. Muy bien, muy bien. Es como dar a luz a un muerto. En un momento me dijo, mira, estoy más cómodo con estos cadáveres que con la gente. En algunos momentos estaba más cómodo con los muertos que con los vivos. Bill llegaba a un punto en que no se lavaba durante varios días. Dormía en la parte de atrás de su furgoneta y acababa en algún punto de control militar, enfadado con el guardia, porque buscaban bombas en su vehículo, lo cual es típico. Él se enfadaba, le echaba una bronca, cerraba el vehículo y se marchaba. At the end of this very long summer, did one or two of your young colleagues have some criticism regarding your supervision of the archaeology work? Absolutely, yes. What was that about? Well, there was some criticism raised regarding the perceived rate and quality of the work. Basically, that was the crux of it. ICTY convened an expert panel to look and interview these individuals, to look at their criticisms. And the expert panel's opinion was that the criticisms really had nothing to do with the quality, did not jeopardize the scientific quality of the work. Cuando llegó a casa estaba absolutamente desolado. Eso es lo que me pareció, aunque no soy quien para interpretar las emociones de nadie. Había trabajado muchísimo, pero creo que tal vez perdió de vista el aspecto humano de la tarea. Y creo que lo más importante es que recogió algunas de las mejores pruebas físicas de las masacres de Srebrenica y Vukovar que se podían recoger, dadas las circunstancias.
Si no se documenta lo que ocurre cuando alguien muere, cómo ha muerto, quién lo ha matado y cuántos han muerto, no es posible demostrar una preocupación por la vida. Y creo que esta es una de las lecciones más importantes que Bill puede enseñar. Pensé en abandonar. Me notaba cansado, agotado física, mental y espiritualmente. Pero siempre he estado trabajando durante muchas horas. Eso es lo que hago. Es mi ética de trabajo. Me fui de mi casa en Seattle en diciembre de 1995 y no volví hasta noviembre del año siguiente. Una cosa que siempre me choca cuando voy a otros países es cuánto dinero están dispuestos a gastarse en la captura y enjuiciamiento de los asesinos. En el caso Green River, en el que mataron a 50 personas en Estados Unidos, trabajaron durante 20 años y se invirtieron millones de euros en la captura del asesino. En Ruanda, donde asesinaron a 800.000 personas en tan solo 3 meses, el proyecto entero recibió 640.000 euros. El trabajo se financia proyecto a proyecto. Y el dinero procede de varias fundaciones y financiadores. Pero los grandes proyectos son tan caros que debe financiarlos el gobierno. Lo que viene ocurriendo desde 1996 por la existencia de estos grandes proyectos. Independientemente, es imposible financiarlos ni mantenerlos. ¡Una vez más! I don't know who did that. En 2004, cuando volví a Nigeria a devolver a las familias los cadáveres que identificamos, no pudimos dar con unos restos y tuve que negociar con responsables del cementerio para que nos aportaran mano de obra. Sí, esto es. Por eso debemos asegurarnos. Sí que lo vimos, pero había mucha hierba encima. 14.000 son $100, así de sencillo. 14.000, $100. Bien, sí. Aquí hay $200, ¿eh? Estos son $100, $200, ¿de acuerdo? $4 más o su equivalente en... 10. Son $10. Bien. Van 475, 4.000 más 140. Estos son dólares. Esto es más. Tienes que poner otros $40. No, estás soñando. Estás sentado dormido y soñando. Esto es 30.000. Esto es más. Esto es un poco más. Es un poco más de 30.000. Un poco más, pero no suficiente. Sí, es un poco más de 30.000. Un par de dólares más. Muy bien. Es mucho.
Puedes invitar algo a ese hombre. ¿Quieres algo tú? ¿Qué más da? Si no lo quieres, de acuerdo. Me voy. Estoy cansado. ¿Trabajas para el sindicato? Esto es mucho dinero. Te vas a llevar mi dinero. Eso es. Que sí, que ya está. Hay dinero, hay dinero. Trato hecho. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que trabajar, ¿eh? ¿Quieres contar el dinero? ¿Quieres contarlo? Cuéntalo. Excavamos estas 2 tumbas. Y ahí encontramos a 2 de los nuestros. Sí, muy bien. 4, 5, 7. Esa es la tumba 6. Cavaron aquí un agujero, pero no llegué a ver qué contenía. Lo cubrieron y dijeron que no había nada. Así que me gustaría que esta tumba y esa... Esta y esa. No creo que sea la correcta. No sé si está bien. No, no puede ser esa. No, no es la correcta. Yo tampoco lo creo. Este lino... ¿Dónde está Sam? ¿Está Sam aquí? No es el tipo exacto de ataúd. No, imposible. No puede ser esa. No, no creo que este sea el lugar. Este no es el lugar. No, creo que deberíamos mirar en otro sitio. Eso es lo que creo. Si no tenemos hoy ese cadáver, habrá que decir a la familia que no se ha encontrado. No podemos levantar todo el cementerio. Y entonces habrá que decirles que una familia se quedará sin cuerpo. Esto es lo más importante que ha ocurrido en la vida de esta pobre gente. Además del hecho de recuperar los restos, creen tener derecho a cierta compensación por parte del gobierno y el reconocimiento de que se ha cometido una ofensa contra ellos, lo mismo que piensa la comunidad internacional. Voy por el mundo cavando tumbas, pero para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti, los números no importan. Importan las personas que faltan. Y lo hago por una razón egoísta. Porque si yo perdiera a un ser querido, me costaría mucho dormirme cada noche con un lugar vacío junto a mí o en mi casa. Sería difícil ver la puerta sin acordarme de que esa persona no la puede cruzar. Sería difícil sentarme a comer si ella no está sentada comiendo conmigo. Y solo por suerte no me ocurre, porque puede ocurrirle a cualquiera. No me gustaría que me ocurriera, y desearía que alguien estuviera dispuesto a ayudarme si no pudiera hacerlo yo. Por eso lo hago. Es una razón egoísta. Debido al entorno. Esta zona concreta del cementerio está muy en contacto con el agua.
y los huesos han estado en un entorno muy húmedo. No estoy seguro de cuál será el pH de la zona, pero provoca cambios ostensibles post-mortem en los huesos. Muy bien. ¿Ya lo tienes? No. Por ahora no sabes cuál de ellos es Kensaro. No, sé quién es. Ah. En 2002 tomé muestras de ADN. Los resultados confirmaron su identidad, pero también tenía cierta idea de quién era, porque cada persona lleva sus adornos, o quizá una dentición parcial, o una fractura de huesos que yo conozco. Pero esa es una identificación circunstancial, no científica. Parte del retraso se ha debido a tener que buscar el ADN, conseguir el dinero para volver, etc. Empezaremos por examinar los restos guardados en una caja cerrada y sellada con un candado. Vemos que el candado está intacto. Es posible que se hayan producido cambios en los huesos tras la muerte. Hablé con mis padres y les prometí que Ken regresaría a casa. Pero lo que no me esperaba era una vuelta así. Pensé que lo soltarían vivo. Pero tras la ejecución, y aunque fuera muerto, Ken debía volver a casa. Es nuestra costumbre. Nosotros no abandonamos los restos de nuestros seres queridos. Fue una experiencia muy complicada. Por supuesto, me interesa mucho como fenómeno que era en África, su notoriedad. Pero no olvidemos que murieron 8 personas, y él era uno de 8. 8 seguidores, que murieron esencialmente por las mismas convicciones. En noviembre de 2004, realicé mi tercer y creo yo último viaje a Nigeria para este proyecto que dura ya 4 años. Soy investigador forense. Mi especialidad es la antropología, que consiste en la recolección de pruebas para su presentación en un juicio y la identificación de restos óseos humanos.
Cuando salí de la oficina del forense en 1995, trabajé durante 2 años y medio para Naciones Unidas. Y desde entonces, 1998, trabajo en Médicos Pro Derechos Humanos. Dirijo el Programa Forense Internacional y he representado tanto a Naciones Unidas como a Médicos Pro Derechos Humanos en Afganistán, Irak, Sierra Leona, Sri Lanka, Somalia y muchos otros lugares del mundo. No quiero que se derrame sangre, ni la de un Ogoni, ni la de los extranjeros que nos acompañan. Kensaro Wiwa era novelista, ecologista y activista pro derechos humanos. Procedía del área del Delta de Nigeria, rica en petróleo, y fue fundador importante del grupo Mossop, que es un movimiento del pueblo Ogoni. Uno de los puntos principales al que se enfrentaba el grupo era la petrolera Shell y lo que se percibía como un atropello contra esa zona en busca de la riqueza del petróleo. Vi a Ken el 21 de marzo de 1994. Vino a Ogoni para celebrar un mitin pacifista en varias comunidades. Fue a 2 de ellas, pero la policía evitó la celebración del mitin en ambos lugares y le acompañó a su despacho de Port Harcourt. Ese mismo día, 4 de nuestros jefes murieron en un pueblo llamado Gianco. Unas horas después de esos asesinatos, Ken fue detenido en su casa de Port Harcourt, siendo confinado en un campo de concentración del ejército durante 17 meses, tras los cuales el gobierno militar de Nigeria instauró un tribunal propio, condenándole a muerte. Fue ahorcado el 10 de noviembre de 1995. Ni la de un Ogoni, ni la de los extranjeros que nos acompañan.